Señor les bendiga. Bienvenidos. Es un gusto volverles a ver. Esperamos que esta noche el Señor nos hable, ¿verdad? Nos enseñe a través de su palabra. Vamos a continuar con Josué y vamos a empezar hoy con el libro. Ya vimos al escritor, al hombre, al siervo de Dios, todas las características que él tenía, y hoy pues vamos a empezar ya a estudiar el libro, a ver qué tiempo nos va a llevar y a ver cuántos de ustedes van a perseverar. A ver cuántos de ustedes van a perseverar. Son 21 capítulos. A ver cuántos de ustedes lo terminan. Y hay cosas, ¿verdad?, que pedirle al Señor que nos ayude a hacer. No solo saber, hacer. Vamos a orar para iniciar. Te damos gracias, Padre y nuestro Dios, por la bendición que tenemos de reunirnos en tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Siempre hay enseñanzas valiosas, importantes, necesarias en ellas. Y gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo, callado, sin aspavientos, que nos inspira, que nos revela tu palabra. Y gracias también, Señor, porque tú has prometido estar con aquellos que se reúnen en tu nombre. Dice tu palabra que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor. Padre, gracias por las hermanas y los hermanos que han hecho el esfuerzo para llegar, han vencido obstáculos, y aquí están, Señor, puntuales para este estudio. Permite que sus expectativas puedan ser satisfechas y aún rebasadas, y que este estudio pueda llenarles, satisfacerles, bendecirles, premiarles, ayudarles, Señor. Y también, Padre, te pedimos que tú cada día nos des hambre, que los hermanos de la iglesia, Señor, vean la importancia del estudio de tu palabra y de la oración, y que participen, Señor, porque es así como vamos a tener una vida espiritual fuerte y robusta. Ponemos pues, Señor, delante de ti este tiempo. Gracias por la hermana Teresita, Señor, que estuvo muy enferma días pasados. Tú la has levantado nuevamente, has restaurado la salud nuevamente, y aquí está nuestra hermana Teresita Juárez, Señor. Tú conoces las luchas, las pruebas que ella tiene en su casa. Ayúdale, Señor, a sentir tu presencia, a caminar por fe, a saber que ella tenga la convicción que tú estás con ella, Señor, y que nunca
la vas a dejar. Oramos por las personas que están quebrantadas de salud, oramos por los enfermos. Te pedimos, Padre bendito y misericordioso, que les fortalezcas. Sé con la hermana Silvia, Señor, sé con la hermana Cristina, Señor, ese malestar en su vista, que ella pueda experimentar el toque de tu mano, Señor. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras dolencias, que por tu llaga fuimos curados, y tu palabra dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y nosotros tenemos fe en tu promesa y en tu palabra, Señor, y creemos, Padre, que tú habrás de manifestarte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Josué, capítulo 1, y yo espero poder abarcar los primeros 9 versículos. Vamos a ir versículo por versículo, texto por texto. Vamos a ir texto por texto. Y vamos a leer primero del 1 al 9. Ojalá podamos abarcarlos. Y si no, pues no hay prisa, ¿verdad? ¿Verdad que no hay prisa o sí? Esperar que la hermana acomode su silla. Leamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a vuestros padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra del Señor. Palabra de Dios. El tema central de este capítulo, de este primer capítulo de Josué, comprende tres aspectos que es importante saberlo para que usted vaya conociendo la estructura del libro, y al saber esto le va a ayudar a recordar el contenido de cada una de lo que Dios le dice. El primer aspecto es el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Dios mismo nombra a Josué
Dios mismo escoge a Josué, Dios mismo llama a Josué, Dios mismo comisiona a Josué, Dios mismo le da la misión a Josué. Nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Ese es el primer aspecto que tiene este primer capítulo, es uno de los aspectos que vamos a ir viendo paso a paso. El segundo aspecto de este libro, en segundo lugar, la segunda promesa es la ayuda de Dios a Josué. Dios se compromete, en segundo lugar, Dios se compromete a ayudar a Josué. Siempre y cuando, ¿verdad?, cumpliera con algunos aspectos que ustedes oyeron en la lectura. Dios se compromete a ayudar a Josué, estar con Josué, guiarlo, fortalecerlo, enseñarle, dirigirlo. Como estuve con Moisés, le dice. O sea, Dios dirigió, instruyó, capacitó, alentó, formó, etcétera, 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 a Moisés. Y cuando le dice así como lo hice con Moisés, así lo voy a hacer contigo. Y esta es una gran promesa, ¿verdad? Y en tercer lugar, la preparación que Josué hizo, o la preparación que Josué tenía que hacer para cruzar el río Jordán, para cruzar el Jordán y introducir a la tierra prometida al pueblo. Entonces, esos son los tres aspectos que si uno lo sabe, entonces más o menos va a poder recordar en un cierto orden las enseñanzas del libro. Así que haría bien en escribirlo, ojalá todas pudieran hacerlo y repasarlo en casa, ¿verdad? Y si no, pueden oírlo, ¿verdad, hermano? Pueden oírlo nuevamente entra usted a la página, busca ahí el enlace y allá, y si quiere anotar algo, puede ponerle pausa y eso va a ayudar. Entonces, el gran tema del libro de Josué, el gran tema es la posesión de la tierra que Dios había prometido. Ese es el tema, gran tema. La posesión, el tomar posesión. Dios se las prometió, Dios se las quería dar, pero el pueblo tenía que caminar, el pueblo tenía que ir y poseerla, el pueblo tenía que vencer obstáculos. Un obstáculo fue el Jordán, otro obstáculo fue las murallas de Jericó. El pueblo tenía que seguir las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y vamos a contextualizar este estudio para irlo comparando, los problemas que ellos tuvieron que vencer, cómo tenían que posesionarse de la tierra en aquel caso, y cómo nosotros hoy tenemos que posesionarnos de lo que Dios nos ha prometido y hacerlo nuestro. Y ahí estamos fallando mucho, la iglesia está fallando. Cualquier problemita le vence al hermano, vence a la hermana, cualquier situación. Ya no oran, ya no leen, ya no buscan a Dios, buscan otra solución. El evangelio se ha diluido en mucha gente. Quieren un evangelio light, diluido, ¿verdad? Y algunos nada más quieren tener la salvación y ya estuvo. Y la salvación es gratis, es un regalo, es una dádiva de Dios, pero el seguir a Cristo como Cristo quiere que lo sigamos, tiene un costo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Y es allá donde muchos hermanos no quieren. Muchos están creyendo, creen todo lo que quieren creer, ¿verdad?
Algunas cosas buenas, otras no muy buenas, algunas hasta herejías andan creyendo, ¿verdad? Pero ser discípulo, seguir a Cristo, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, eso tiene que ver con eso del gran tema de Josué, posesionarse, tomar posesión de la tierra prometida. Eso les costó. Y no conquistaron toda la tierra, ni todas las tribus participaron, porque aquello había que pagar el precio. Ahora, en este primer capítulo vamos a ver también las implicaciones. Estoy dando una orientación general para ya luego entrar al tema, versículo por versículo. En este primer capítulo también vamos a ver las implicaciones de esta posesión, de posesionarse de la tierra prometida, las implicaciones. Y como ya dije, vamos a ver aspectos, vamos a contextualizarlo con nuestra situación hoy en día. Entonces, en el libro de Josué, debió de haber comenzado con el capítulo 34 de Deuteronomio, porque en el 34, fíjense que es la muerte de Moisés, es la sepultura de Moisés, y ahí nos revela, ahí nos muestra el relato de la muerte y de la sepultura de Moisés. Es la creencia, es la afirmación de algunos eruditos bíblicos y de algunos teólogos de que el capítulo 34 debió de haberlo escrito Josué. Se nos dice que el Pentateuco, ¿quién lo escribió? Pero el 34 de Deuteronomio habla de la muerte y sepultura de Moisés. ¿Cómo pudo Moisés, estando muerto? ¿Se da cuenta? Si usted le empieza a poner, si usted le empieza a picar, si usted empieza a pensar, dicen que lo escribió Moisés, pero ¿cómo? ¿Si murió? ¿Se da cuenta? Entonces tenga usted cuidado, ¿verdad? Cómo lee, a quién lee y qué tan rápido cree, ¿verdad? A veces es increíble las cosas que suceden por nuestra falta de análisis, por nuestra falta de pensarle un poquito, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay algunos eruditos, hay algunos teólogos, no todos, en términos generales nos han dicho: Pentateuco fue escrito por Moisés, punto. Hasta en las universidades, cuando le toquen ese tema en la escuela, hermano, tírele ese torito a su profesor. A ver, pero aprenda usted bien la lección, si no el profesor lo va a revolcar, y va a venir a quedar aquí como chamaquito que se revuelca todo sucio, todo manchado, Entonces, si Moisés estaba muerto, no pudo haber escrito. Entonces, el punto es ese, ¿verdad? Que Josué debió de haber empezado con el capítulo 34 de Deuteronomio, porque habla de la muerte y de la sepultura de Moisés. Entonces, Josué tuvo que haberlo escrito. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Josué, vemos, hermanos, hermanas, que Dios fortaleció a Josué. Dios fortaleció a Josué. En el versículo 1 vemos a un Josué desanimado, desalentado, triste, pero Dios lo fortalece. Y Dios también guía a la nación.
en una nueva modalidad de vida. Guía a la nación en una nueva modalidad de vida. Y la guía en esa jornada por el desierto. Esta jornada por el desierto había terminado. Años y años perdidos en el desierto, caminando en el desierto, a veces de día, a veces de noche, a veces descansaban, pero eso ya había terminado. O sea, ya no era un pueblo nómada, ya no era el pueblo del desierto. Ahora ya iban a ser los moradores de la tierra. Rubén, la tribu de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, ellos tenían sus posesiones al lado oriente del río Jordán y ellos se conformaron. Aquí nos quedamos. No quisieron luchar, no quisieron pelear, no quisieron exponer, no quisieron recurrir a Dios, en creerle a Dios, como muchos hermanos, ¿verdad? No quieren más del Señor, ya están bien así, ¿verdad? Hay muchos. Entonces leamos, ¿verdad? Ya mucha introducción, dirá usted, ¿verdad? Pero esto es importante, todo lo que les he dicho es importante para que usted tenga ese panorama, porque ese panorama que le acabo de explicar le va a servir para entender ahora que vamos a entrar en materia. Versículo 1, y empezamos. Dice, aconteció, sucedió, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, Dios le dijo, siervo de Jehová, la muerte de Moisés, el siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, el hijo de Nun, el servidor de Moisés. Mire, aquí vemos al Señor que le comunica a Josué personalmente. Dice el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios personalmente. Dios sigue hablando personalmente. Unos no lo creen, otros están muy inmersos en su afán, su quehacer, sus cosas. Pero no solo le comunica la muerte a Moisés, sino también vemos que le comunica la misión y vemos que le da un mandato. Claro, el Señor siempre habla claro, ¿eh? Claro. Y aquí vemos la primera enseñanza, ¿verdad? Mi siervo Moisés ha muerto, así que levántate. A lo mejor estaba sentado, deprimido, preocupado. Acuérdense quién era Moisés. Todo recaía en él. Todo. Él tomaba las decisiones. Él era el que decía qué se hacía, qué no se hacía, cuándo se hacía, cómo se hacía. El pueblo dependía de Moisés. El pueblo dependía de Moisés. Entonces Josué ha de haber estado, podrá imaginarse, dependiendo, ¿verdad? Si usted ha muerto algún ser querido y lo extrañó, le dolió, le afectó, lo va a entender. Si usted ha tenido un ser querido que muere y no sintió nada, pues no lo va a entender. Si pasa, ¿no? Ahora, en otras palabras, Dios le dice, mira, ya deja de llorar, ya deja de estar triste, ya deja de estar deprimido.
Ya pasó una época, Josué. Pasó una época, fue la época en que Moisés fue el líder, fue el responsable, fue el director, fue todo lo que significaba Moisés. Ya pasó esa época de tu vida. Y esto es bien importante, porque yo he conocido hermanas que las deja el esposo. Y pobres hermanas, ¿verdad? Sufren. Y a veces no salen de esa situación. ¿Mande? Y otras felices porque las dejaron, ¿verdad? Todo hay en la viña, ¿verdad? Está muy bueno. Sí. Mire, yo he conocido muchachas que el novio les jugó chueco, las engañó, las dejó, se entera que anda con otra, ¿verdad? O viceversa, ¿no? O la muchacha deja al muchacho. Hablé hace 15 días, 20 días con un muchacho que la dejó, la mujer dejó al hombre. Y el hombre estaba queriéndose suicidar. Llegó la suegra, lo encontró colgado, pero todavía le salvó la vida. Pero Dios dice, ¿verdad? Pues te dejó tu esposo, te dejó tu novio. Levántate. O puede ser el negocio, ¿no? El negocio. Yo he conocido personas que han venido que han llegado a Cancún con ilusiones, han invertido lo que traían en un negocio, el negocio no funciona, o quiebra el negocio que tenían, etcétera, etcétera. Pero Dios le está diciendo, ¿verdad? Levántate e inicia una nueva vida. Levántate e inicia una nueva etapa. Ahora, aquí vemos en este versículo, y esto apréndanlo, esto sépanlo, esto créanlo, esto ojalá llegue a ser parte de su convicción. Mire, Dios nunca nos deja tirados. Dios nunca nos deja postrados, tirados. Dios nos levanta. Dios le dice, levántate, Josué. Y Dios nos dice, hay un nuevo futuro para tu vida. Hay un nuevo quehacer para tu vida. Hay un nuevo futuro con Dios. Hay un nuevo futuro con Dios. Tal vez no va a ser fácil. Yo recuerdo cuando mi hija murió su esposo, fue un sufrimiento terrible, ¿verdad? Y fue un proceso, mucha oración, mucha plática, proceso largo con ella, pero Dios siempre Dios no nos deja tirados, Dios nos levanta, Dios quiere que tengamos un nuevo. Entonces vea usted, Dios levanta, Dios lo aconseja, Dios, y luego le dice en el versículo 2, ¿verdad? Dice, tienes que pasar el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, observen qué dice, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Moisés ya no era el personaje especial, vamos a llamarle. Ya murió, le dice Dios.
Moisés ya no era el que iba a seguir guiando, dirigiendo al pueblo de Israel a la tierra prometida. En realidad Moisés ya no podía introducirlos. Había muerto. Y Moisés aquí está representando, y en otros libros, está representando la ley. Está representando la ley. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Cómo se conoce la ley de quién? Moisés. Piénsenle. A ver, hay preguntitas así para que yo descubra. La ley de Moisés, así se conoce, ¿no? La ley de Moisés. Los judíos decían, es que en la ley de Moisés está escrito Jesús, ¿verdad? Sí, Dios se la dictó, Dios se la dio, pues se conoció como la ley de Moisés. Ahora, Moisés, ya dije, representa la ley. La ley. Ahora, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, la ley no puede salvarnos. Si lo sabe, ¿verdad? Allá en Romanos 8:3 hay un versículo precioso al respecto. La ley no puede salvarnos. Y Dios le dice a Josué, mira, Moisés ya murió. Aunque él representa la ley, aunque él les dio la ley, pues la ley no puede salvarlos. La ley, ¿qué hace? Dice Pablo. La ley nos guía, ¿qué? La ley nos muestra, la ley nos revela. Mire, la ley lo que hace es mostrarnos cuando cometemos una transgresión, cuando pecamos. Y dice que la paga del pecado es muerte, dice, ¿verdad? Ahora, la ley no es un redentor. La ley no tipifica ningún redentor. Y Dios le dice, por eso es que Dios, alguna gente dice, pero si ya Josué sabía, ¿cómo que me hicieron Moisés? Pues por eso estaba triste, por eso estaba llorando, ¿verdad? Y cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque a veces pensamos que podemos razonar mejor que Dios. ¿Por qué le dice, me hicieron Moisés ha muerto? Porque Moisés representaba la ley. Porque la ley no representaba ningún redentor, ningún salvador. Porque la ley nos muestra que somos pecadores. La ley nunca fue un salvador. Nunca. Y a Moisés el problema de la ley no estaba en la ley, estaba en Moisés. Por eso le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Así como el problema, ¿verdad? El problema está en nosotros mismos. Nosotros mismos. La ley revela que estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Ahora mire, aquí en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. O sea, y a continuación le dice, ahora pues, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué,
iba a ser el que los iba a introducir. Josué iba a ser el que Dios le está diciendo, eres tú quien los va. Tienes que organizarlos, tienes que animarlos, tienes que orar por ellos, tienes que orar con ellos, tienes que darles las instrucciones que yo te voy a mostrar, etcétera, etcétera. O sea, como Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y Jesús es el único que puede guiarnos hoy en la actualidad a la tierra prometida que nosotros tenemos. Y es Jesús quien nos puede guiar en esa conquista de nuestra naturaleza humana, conquista del mundo, conquista de Satanás. ¿Cuántos enemigos tiene el cristiano? Muchos, dice. El vecino, el otro vecino, no, esos no. Qué milagro que no dijeron Trump, ¿verdad? 4, ¿verdad, doctor? 4, muy bien. Acuérdense, Satanás, la carne, nosotros mismos, la naturaleza humana, nuestra carne, ¿verdad? Satanás, nuestra carne, el mundo. Por eso la Biblia dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, 1 Juan, el amor de Dios, dice, no está en él o en ella, no está. Y oiga, es interesante, ¿verdad? Que hay hermanitos que como aman el mundo. Y al culto llegan tarde, pero cuando viene el artista de su predilección, unas filas que hacen ahí de horas, ¿eh? Y yo hasta me pongo mis lentes y digo, ¿será? Digo, así es, digo, sí es. Ahí está la fila. Llevamos 3, ¿cuál es el otro? Y el pecado, ¿verdad? Son nuestros enemigos. Ahora, Cristo nos va a guiar para que conquistemos la tierra prometida y para que venzamos, seamos vencedores sobre estos 4 enemigos. Ahora, este versículo nos dice, fíjese usted, este versículo 2, ahí estamos todavía. Este versículo nos dice que la tierra fue dada a Israel, a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. Claro, dice este versículo, fue dada a los hijos de Israel, al pueblo de Israel. O sea, le pertenecía a la nación de Israel. En una forma incondicional, era para el pueblo de Israel. Dios la había prometido desde los tiempos de Abraham. Dios se lo prometió a Abraham. Dios se lo prometió a los descendientes de Abraham. Y Dios reafirmó muchas veces su promesa en el libro de Génesis. Muchas veces encontramos en el libro de Génesis cómo Dios está afirmando su promesa de darles la tierra prometida al pueblo de Israel. Y en el libro de Deuteronomio, Dios hizo un pacto con el pueblo, con Israel, el cual les dio la tierra como una posesión eterna, ¿verdad? Para siempre. Pero ellos tenían que poseerla, conquistarla. Y para poseerla, tenían que creerle a Dios, tenían que caminar, tenían que hacer varias cosas. Muy bien, versículo 3. Ahí vamos, versículo 3. Mire, versículo 3 dice, yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Yo se las he entregado. O sea, Dios les había dado esa tierra.
La tierra estaba allí, pero Israel solamente podría disfrutarla si tomaban posesión de ella. Y esa parte de la tierra sobre la cual iban a caminar les iba a pertenecer a ellos. Estaba la tierra, al otro lado del Jordán. Pero primero tenían que cruzar el Jordán. Tenían que tomar posesión de ella. Y tomar posesión de ella no fue fácil, ¿verdad? Ahora, hablando comparativamente, el apóstol San Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual con Cristo. Pablo está diciendo que el pueblo cristiano, que el pueblo de Dios, es bendecido, ya está bendecido. Esto muchos no lo creen. Entonces, en lugar de decir gracias, Padre, porque tú ya me has bendecido en salud, o me has bendecido en bienestar económico, o me has bendecido, Señor, etcétera, etcétera, decimos: Señor, bendice a mis hijos, bendice mi salud, bendice mi trabajo. ¿No es cierto? No tomamos posesión de algo que Dios. Fíjese que Pablo está diciendo, le da gracias a Dios Padre, y dice que nos bendijo, ya nos bendijo. Dice que somos bendecidos con algunas cosas, ¿verdad? Con toda bendición espiritual, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, desgraciadamente o desafortunadamente, muy pocos cristianos toman posesión de esas bendiciones espirituales. Muy pocos cristianos toman posesión. Y usted ve a los cristianos, ¿verdad?, siempre en queja. Siempre en queja. Siempre en queja. Como algunos casos que ustedes deben de conocer, personas que... Yo conocí una hermanita en Oaxaca, allá en la montaña de Oaxaca, estuve predicando por allá, y había una hermanita muy pobre, una casita, ¿verdad?, de palitos. Y su hijo, que estaba en Estados Unidos en ese entonces, ¿verdad?, no había lo que hoy hay, ¿verdad?, Western Junior y tantas cosas modernas que hoy hay, ¿verdad? Entonces habían unos giros, le llamaban. Y fíjense que está tapizada una pared con esos papelitos. Y yo me di cuenta porque me invitó a desayunar. Yo me quedaba en el templo, ponía 2 bancas juntitas y ahí en las maderas era mi cama. Mi Biblia era la almohada. Me invitó a desayunar y dijo: hermana, mire, ¿por qué no cambia eso? ¿Quién se lo manda? Me manda mi hijo, dice, de Estados Unidos. Dice que te mando dinero, dice, pero no me mande estos papelitos, dice. Sí. Viviendo pobre.
Siendo muy pobre. A lo mejor usted ha oído historias, ¿verdad?, de gente que fueron herederos, millonarios, ¿verdad? Pero como se volvieron mendigos, nadie los encontró, nadie supo de ellos, ¿verdad? Se vuelven limoneros porque y entonces siendo millonarios. No sé quién de ustedes conoció a Conchita Garza. Nadie, ¿verdad? Son jóvenes ustedes, pues, ¿verdad? Son jóvenes, ¿verdad? No la conocieron. Fíjense que Conchita Garza, yo creo Marisela debe de haberla, porque de por allá de su rumbo, Monterrey. Conchita Garza tuvo un hijo, se perdió. Mucho después que había muerto Conchita, apareció el hijo en Chiquilá. Pero los otros levantaron el intestado, ¿verdad? Y se lo llevaron. Porque se perdió, ¿verdad? Y el hombre pues era borrachito, mal, ¿verdad? Entonces vea qué situación. Entonces, muchos cristianos así están. No toman posesión de lo que tienen en Cristo, de lo que tienen en Dios. Entonces veamos, Dios le dio a los israelitas la tierra prometida. Pero como les dije en la introducción, nunca la poseyeron totalmente. Nunca la poseyeron en su totalidad. Y la historia nos dice que Israel en realidad poseyó poca tierra. Y muchos cristianos, ¿verdad?, hoy son como aquellos cristianos, son como aquellos israelitas. Han sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice San Pablo, y sin embargo, llegan al final de su vida en pobreza espiritual, sin haber tomado posesión de lo que está mencionando la Biblia. Qué tragedia, ¿verdad, hermanos? Qué tragedia. Entonces, el libro de Josué, a través del libro de Josué, a los creyentes nos inspira, nos enseña a tomar posesión de lo que es nuestro. De lo que es nuestro. Y como va a haber conflicto, así como el pueblo de Israel tuvo que luchar, tuvo que pelear, se nos manda, Efesios 6:11, como va a haber conflicto, se nos manda, según Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque va a haber conflicto, de toda la armadura de Dios. Tenemos un enemigo espiritual que lucha contra nosotros. Mire, Satanás es un enemigo de la humanidad completa. Satanás, dice Cristo, vino para matar, para robar y para destruir. ¿Quién cree usted que está atrás del narcotráfico? ¿Quién cree usted que está atrás de tanto asesinato? ¿Quién cree usted que está atrás de las drogas? ¿Quién cree usted que está atrás de toda esa maldad, del alcohol? Satanás, porque él vino para matar, para robar y destruir. ¿Se acuerda de aquel muchacho que el padre lo lleva a Jesús
Y dice, mira, unas veces el espíritu, el demonio, y se lo tira en el fuego. ¿Con qué propósito? Matarlo, para quemarlo. Otras veces dice, lo tira en el agua. ¿Con qué propósito? Para ahogarlo, para matarlo. Ese es el propósito de Satanás. Y muchos cristianos, pues, no obedecen lo que Dios dice. Y como hay lucha, Dios dice vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Firmes. Hay hermanos que el diablo los zarandea. No obedecen. No obedecen. Mira el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carnes. Tenemos lucha, dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Mire, ¿se da cuenta? Por eso dice, tomad la armadura. Entonces, hermanos, hermanas, hay una victoria, tiene que ser ganada. Tiene que ser ganada. Aquí no califica el dicho aquel que lo importante no es ganar, sino participar. Aquí no se aplica eso, Hay una victoria que tiene que ser ganada. Para ser victoriosos debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Yo estoy preocupado y estoy orando mucho porque visito un hermano, platico con ellos, conozco sus problemas, oro con ellos, pero cuando está ahí en el problema, el hermano o la hermana está en el suelo, por decirlo así, desanimado, desconsolado, triste, derrotado, culpando, señalando. Y entonces, hermanos, si nos vestimos con esta armadura, vamos a ser vencedores por medio del Señor Jesús. Por medio del Señor Jesús. Y por Él vamos a recibir salvación, vamos a recibir liberación, vamos a recibir también la posesión de las bendiciones espirituales, así como el pueblo de Israel recibió la tierra. Así. Y cada victoria que los israelitas ganaron fue dada por Dios. Lo vamos a ver. Cada victoria fue dada por Dios. Nunca obtuvieron un triunfo por sí mismos. Nunca. Por el Señor. Y si usted y yo alguna vez vamos a tener alguna victoria, será porque Dios la ganará para nosotros. Bueno, lo siento, no pudimos llegar al 9. Llegamos hasta el 3. Así que si le interesa, si cree que vale la pena, regrese el jueves. Vamos a empezar el jueves con el versículo 4 y haremos el intento otra vez de llegar al versículo 9. Contextualizándolo. No solo lo vamos a ver históricamente, sino que lo vamos a ir contextualizando con nuestra realidad, con nuestras necesidades, con nuestra vivencia diaria. Si no, nos sirve el estudio. Entonces, así como Dios prometió estar con Moisés, con Josué está con nosotros. Dios les bendiga, hermanos.